Bienvenidos al 35º Webinar Bob de la Cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos el placer de contar con un amigo, José Luis Marín, acompañado de Isabel y de la empresa Madison. Nos vienen a hablar de la evaluación de aplicaciones empresariales basadas en IA generativa. Tema súper actual, que seguro que mañana hay cambios nuevos y como todos los estamos sufriendo, nos intentamos poner al día y al día siguiente ya tenemos que volver a estudiar un montón. Y lo que se trata es maximizar el impacto positivo de aplicaciones empresariales con IA generativa. Vale, desde la universidad estamos encantados siempre de oír a las empresas cómo aplican y cómo están súper metidos en todas estas cosas. Y además van a otros ritmos distintos de los académicos, porque ahí aprieta más el zapato. A nosotros también un poco, pero las empresas siempre aprietan más. Entonces, la verdad que es un placer tenerlos a los tres. Y también a Carlos Alberto González, director de Estrategia, Datos y Sostenibilidad de Caja 7, que es nuestro patrocinador. Buenos días, Carlos. Perdón, tenía el mute. Muy buenos días, José Luis, y muy buenos días a todas las personas que están en directo y las que nos verán en diferido. Y pues por parte de Caja 7, pues la verdad que el día que siempre contamos que el día que propusimos hace ya 4 años montar esta cátedra era porque en el plan estratégico de Caja 7 veíamos que el mundo de los datos pues iba a cambiar los modelos de negocio de las empresas y de las instituciones. Y bueno, pues hablamos con la universidad para que poder pues formar y divulgar sobre estas materias. Y la verdad que no ha podido salir mejor. Y tenemos la suerte pues de contar con personas muy involucradas dentro de la cátedra, como nuestro líder José Luis Roda y demás compañeros, y con muchos invitados que nos aportan mucho valor. Así que yo pues, quisiera agradecerle a José Luis, a Isabel y a Elizabeth por acompañarnos en esta sesión de hoy y sobre este apasionante tema que es la inteligencia artificial, en concreto en la generativa y los usos que vamos a empezar a hacer las empresas para ser más productivos. Así que ya con ganas de escuchar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues la verdad que con José Luis Marín ya son algunos años que nos conocemos y todo, bueno, nos conocimos por la parte de Open Data, de los datos abiertos, de los encuentros nacionales de Aporta y todas estas cositas, donde José Luis ya nosotros llegábamos casi nuevos y José Luis ya llevaba años en toda la parte de los datos. Con su empresa EuroAlert, donde sacaba datos de miles de formas. Ahora es muy fácil, porque ahora hay librerías para todo, la IA o lo que sea, pero en aquella época nos dejaba asombrados a todos lo que estaba consiguiendo, sobre todo en la información de concursos públicos, etcétera, ¿no? Y cositas de estas. La verdad que siempre ha sido un motivador de proyectos, un lanzador de todo, ¿no? Tiene un currículum amplio, evaluador de proyectos europeos, han montado varias empresas, etcétera, con lo cual la verdad que para mí, bueno, cariño de aquella época donde yo aprendí mucho de ellos, ahora que lo tengo y con ganas de volver a vernos en presencial también. Y gracias a Isabel Fernández, a Elizabeth Pelaza, el responsable del equipo de Data y Data Scientist especialista en generativa, Elizabeth, por estar aquí y contarnos lo que nos van a contar. Todo de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por la amable presentación, José Luis. Hoy pues venimos en representación de la empresa Madison a hablaros de la evaluación de aplicaciones empresariales basadas en IA generativa. Madison es un grupo internacional de empresas de servicios de marketing y digitalización, ¿no? Yo en concreto intentamos ayudar a las marcas a entender y relacionarse con sus clientes, ¿no? Entonces, entre sus líneas de negocio
De forma transversal manejamos la estrategia de digitalización a través de una serie de centros de competencia que nos permiten pues, especializarnos en determinadas tecnologías que probablemente cada una de las empresas pues, no pudiese permitirse pues, tener un equipo pues, de alto nivel, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿no? En cambio, pues, con los recursos corporativos pues, hemos sido capaces de ensamblar pues, equipos de blockchain, inteligencia artificial generativa ahora mismo, que nos permite pues, ser capaces de intentar ser referentes en estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, hoy cuando me propuso José Luis que os pudiésemos hablar, ¿no?, sobre algún tema que nos pareciese que aportaba valor, pues nos empezamos a preguntarnos realmente qué es lo que más nos preocupa en este momento, ¿no? Y dentro del hype, ¿no?, en el que estamos en inteligencia artificial generativa, lo que más nos preocupa en este momento es ser capaces de desplegar esta tecnología de forma que aporte valor, ¿no?, en los procesos empresariales. Porque todos hemos jugado con ChatGPT, todos estamos haciendo imágenes muy divertidas con Stable Diffusion o con Midjourney o con lo que sea, pero bueno, después de jugar hay que generar valor, ¿no?, con la tecnología, ¿no? Y ahí es donde pues parece que empiezan las dificultades y a lo mejor el hype pues está empezando a desinflar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos un poco hablaros cómo lo vemos nosotros, qué es lo que nos estamos encontrando y cuáles son los retos que estamos intentando resolver, ¿no? Por ejemplo, a nivel de, bueno, todos sabéis a estas alturas, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial generativa. Yo creo que la definición de McKinsey es bastante concisa. Se trata de una tecnología que nos permite crear contenido nuevo, incluido audio, código, imágenes, texto y demás, unos algoritmos con los que además pues, estamos siendo capaces de comunicarnos ahora mismo a través del lenguaje natural, ¿no? El ejemplo más conocido es ChatGPT, pero hay otros muchos, ¿no? Desde el último Gemini, Claude, Llama, bueno, hay montones de ellos, ¿no? Pero lo realmente relevante es que esta tecnología pues parece que tiene el potencial ya no solo de cambiar la forma en la que hacemos muchas cosas, ¿no?, de nuestra actividad profesional, pero se habla incluso de su capacidad para acelerar el crecimiento global, ¿no?, por los cambios que puede llegar a empujar. Claro, lógicamente esto ha hecho que se convierta en una prioridad para todas las organizaciones. Yo estoy seguro de que en todas las organizaciones en las que estáis ahora mismo, pues hay o planes o se está hablando de cómo aprovechar o se está intentando generar casos de uso, ¿no?, para incorporar esta tecnología. ¿Por qué se ha convertido tan rápidamente, ¿no?, en una prioridad, ¿no? Pues lógicamente pues porque impacta prácticamente cualquier actividad intelectual, ¿no? Además está evolucionando a una velocidad vertiginosa, al menos durante el año pasado. A lo mejor ya en el último año estamos viendo que ya esa curva, ¿no?, de aceleración pues ya no es tan rápida, pero aún así pues está avanzando a una velocidad asombrosa, ¿no? Y como decía antes José Luis, pues seguramente cuando acabemos el webinar alguna de las cosas que digamos pues ya estará obsoleta, ¿no?, porque habrán publicado alguna cosa de la que no estábamos al tanto. Bueno, pero para mí lo realmente relevante es que es una tecnología habilitadora, ¿no?, en el sentido de que sirve de base para otras innovaciones, ¿no? No es una tecnología que se aplique para un propósito específico, sino que nos permite ir a un propósito pues, general. Las tecnologías de propósito general, pues la historia lo que nos enseña es que son capaces de provocar cambios estructurales, ¿no?, y servir sobre todo de base o de palanca para generar nuevas innovaciones. En este caso, además, tenemos una tecnología que está disponible con muy bajas barreras de adopción, lo cual pues tampoco es muy habitual. Pero claro, a las organizaciones lo que les importa sobre todo esto es el potencial pues para conseguir ganancias en productividad y ser más competitivas, ¿no?, como es lógico. La presión que tenemos todos por hacer cada vez más cosas y de forma más eficaz, que al final es por lo que nos miden y nos pagan a todos en nuestras organizaciones. Bueno, respecto al impacto a nivel global, pues habréis visto varios estudios, ¿no?, al respecto. Hemos seleccionado 3 porque yo creo que representan los 3 enfoques principales, ¿no?, de los 3 principales impactos
que se esperan de la adopción masiva de la inteligencia artificial generativa. El de Goldman Sachs, que se centra en la sustitución de mano de obra, que fue el primer miedo y la primera alarma que provocó esta tecnología. Dice, ¿cuánta gente se va a quedar sin trabajo de repente porque vamos a poder automatizar lo que hacen, ¿no? Bueno, parece que esa alarma pues, se va viendo que no, a lo mejor el enfoque de este estudio pues, no fue el que se va consolidando, ¿no? El Bank of America hizo otro estudio que estaba más relacionado con el volumen de crecimiento del PIB que iba a aportar, ¿no?, la inteligencia artificial. Y luego pues hay otro enfoque que, en mi opinión, es el más realista, que es el que habla, ¿no?, de, bueno, que en un gran volumen de nuestros trabajos no es que se vaya a sustituir nuestra actividad, pero sí hay un porcentaje de nuestras tareas que probablemente se puedan automatizar. No totalmente, pero un porcentaje de las tareas que nos va a permitir pues ser más eficientes. Y bueno, yo creo que vamos viendo la tendencia, pues va en mi opinión, más hacia ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tiene esta tecnología, ¿no?, que la convierte, que hace que sirva de base, ¿no?, para tener todo este potencial o para que le atribuyamos tanto potencial? Bueno, básicamente cambia el paradigma, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial clásica, aunque resulte casi cómico, ¿no?, hablar de inteligencia artificial clásica cuando pues, hace apenas unos pocos años, ¿no?, que empezamos a entenderla. Como comentaba antes José Luis, pues cuando trabajábamos el trabajo con datos abiertos, pues que es mucho más sencillo, ¿no? Gracias a pues, las librerías que permiten procesar los modelos de inteligencia artificial o de machine learning que permiten procesar automáticamente muchas cosas, apenas tienen 5, 6, 7 años, ¿no? Muchas de estas tecnologías. Hace 10, gran parte de estas cuestiones eran casi ciencia ficción. En cambio, ahora ya las consideramos inteligencia artificial clásica desde el año pasado, ¿no? Entonces, ese paradigma que apenas estábamos empezando a comprender se basaba digamos, en una inversión bastante costosa para conseguir un propósito específico, ¿no? Teníamos que coger un volumen de datos, limpiarlo, etiquetarlo, entrenar un modelo, validar que hacía la tarea correctamente, después desplegarlo, mantenerlo para que no se degradase y demás. Entonces, claro, esto solo era viable pues, para casos de uso pues, de un alto potencial, ¿no?, de ahorro, ¿no?, porque no podías permitirte hacer toda esa inversión para cualquier tarea, ¿no? Y al final estabas entrenando a la inteligencia o generando una inteligencia artificial o unos modelos de machine learning para una tarea. Claro, esto cambia radicalmente, ¿no? Cambia el paradigma, ¿no?, gracias a los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa, ¿no?, que ya lo que convierten es la capacidad de hacer múltiples tareas basadas en unos únicos modelos o en unos únicos modelos fundacionales pues tuneados o adaptados a esas tareas, ¿no? Entonces, claro, y ya cuando encima le pusieron una interfaz conversacional para que pudiésemos comunicarnos con estos modelos a través del lenguaje natural, pues claro, ya la revolución pues es completa, ¿no? Porque no hay que olvidar que los modelos fundacionales llevaban ya varios años por ahí, pero su explosión real ha sido pues cuando alguien tuvo la brillante idea de ponerle una interfaz conversacional delante y hacer que prácticamente cualquier persona sin formación pues estuviese habilitada, ¿no?, para crear valor. Bueno, pues esto lo convierte en una tecnología de propósito general. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, pues que este potencial de transformación pues va a aplicar a muchas tareas diferentes o está aplicando a muchas tareas diferentes en lugar de una sola tarea específica. Tenemos la capacidad de mejorar procesos completos, no solo tareas. En la generación de contenidos pues no tengo nada que contaros, ¿no?, porque ya no somos capaces de distinguir, ¿no?, lo que se genera con inteligencia artificial y lo que se genera con esfuerzo humano, con todos los problemas que todo esto también genera. Y como os decía, pues sobre todo respondiendo la capacidad para responder al lenguaje natural y sobre todo la capacidad, en mi opinión, pues para mezclarse con otras tecnologías y generar nuevas innovaciones. Pero claro, cuando hemos ido a aplicar todo esto a los procesos reales en las empresas, ¿no?, y a coger esta promesa, ¿no?, un poco mágica, ¿no?, que
del principio de decir, bueno, vamos a coger esta tecnología y ¡guau! Esto casi vamos a dejar de trabajar porque va a poder sustituirnos, pues nos hemos ido encontrando una serie de problemas, ¿no? Los cuales, pues, por otra parte, pues son bastante lógicos, ¿no? Hemos desarrollado la tecnología, pero no tenemos herramientas aún consistentes para medir y validar adecuadamente las tareas, ¿no? En inteligencia artificial clásica disponíamos de un montón de métricas, ¿no? Pues para asegurarnos de que las tareas se hacían como nosotros esperábamos. Ahora todo esto, bueno, pues está aún en desarrollo. Tampoco tenemos unos marcos de aplicación claros para las tareas creativas, unos marcos de la gestión de la seguridad y los errores, ¿no? de este tipo de tecnología. No tenemos formación suficiente todos, estamos haciendo un poco de aprendices de brujo, ¿no? En muchos casos. Y, en definitiva, pues las expectativas no están correctamente alineadas, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, pues esto ya ha pasado con otras tecnologías. Pues ya Gartner nos dijo el año pasado, ¿no? Hace aproximadamente un año, que nos encontrábamos en el pico del hype, ¿no? de adopción de la inteligencia artificial. Lógicamente, pues esto luego normalmente hay una caída brusca y ya nos decía Gartner el año pasado pues que se iban a tardar 2 o 3 años en alcanzar la peseta de la productividad. Bueno, pues es lo que nos toca ahora, correr para resolver los retos que ahora nos va a contar Isabel y el reto y las soluciones que se están encontrando para uno de esos retos en concreto en los que va a profundizar Elizabeth. Pues para que en estos 2 años, ¿no? O bueno, la estimación que sea hasta que alcancemos esa meseta, pues seamos capaces de dominar esta tecnología y ser capaces de aplicarla pues, de forma satisfactoria a nuestros procesos. Así que os dejo un poco con Isabel, que nos va a contar bueno, pues, qué retos hemos identificado, aunque seguramente hay otros muchos más, ¿no? Sí. Porque, como añadido a esos retos que enumeraba José Luis, nos enfrentamos también a nuevos desafíos, pero derivados a las características inherentes de la propia tecnología. Entonces, también es necesario, como decía José Luis, pues abordarlos para poder convertir ese potencial de esta tecnología al final en valor para las organizaciones. José Luis, también. Nada, paso. Uno de los principales retos es garantizar la coherencia y la consistencia en los resultados producidos. Por un lado, asegurar que las generaciones de IA mantengan una línea coherente con la identidad y los valores de la organización y, por otro lado, pues, garantizar la consistencia en el estilo, tono y calidad del contenido generado. ¿Y por qué es un desafío? Pues, bueno, primeramente por la dependencia del entrenamiento de los datos. Los modelos de IA generativa aprenden a partir de grandes volúmenes de datos y su capacidad para generar contenido coherente y consistente pues depende directamente de la calidad y la variedad de los datos. Y entonces, pues, si los datos de entrenamiento están sesgados, incompletos o contienen errores, pues esto puede reflejarse en las salidas del modelo. También la dificultad de mantener la coherencia en textos largos. A medida que el texto generado se alarga, puede ser difícil para el modelo recordar o mantener la relevancia con la información proporcionada al inicio, y esto puede llevar a contradicciones o repetición de ideas. También, por otro lado, los modelos de IA generativa suelen ser entrenados para ser lo más generalistas posibles y lo que es una fortaleza en muchos contextos, pues esta generalización puede comprometer también la capacidad del modelo para generar contenido especializado de manera coherente y precisa. También es un desafío porque los modelos pueden generar información que parece plausible, pero que en realidad es incorrecta o engañosa, y lo relativo a la dinámica de actualización de los modelos. Los modelos se entrenan en un momento específico y, por tanto, pues están basados en datos que pueden volverse obsoletos rápidamente. Otro reto es garantizar el alineamiento y el rigor.
El alineamiento se refiere a la idea de que un agente artificial, como un robot o un programa informático, debe actuar de acuerdo con los objetivos, valores y preferencias de los seres humanos que lo crearon. Entonces, el objetivo del alineamiento es asegurarse de que los agentes artificiales actúen de manera segura y beneficiosa para los seres humanos. ¿Y por qué esto es un gran desafío? Bueno, pues porque los modelos no tienen comprensión intrínseca de valores éticos y morales. Su capacidad para alinear las salidas con normas éticas depende de cómo se incorporan esos conceptos durante el entrenamiento y esto pues, puede ser complejo y en muchas ocasiones pues, no siempre efectivo. Luego también la dificultad del rigor en la generación del contenido factual. Los modelos generan contenido basado en patrones de datos y no en un entendimiento contextual o causal profundo. Entonces, bueno, esto puede llevar también a errores en contextos donde la precisión factual pues, es determinante. Por otro lado, también puede ser un gran reto el adaptar las respuestas a las necesidades específicas o a un contexto de usuario donde expectativas y requisitos pues pueden ser muy variados. Y por último, también la dificultad para mantener un nivel de precisión y rigor cuanto más especializado es el contenido, dado que los ejemplos en los datos de entrenamiento pues, pueden ser limitados y eso dificulta mantener esa precisión y rigor. Otro de los retos a los que nos enfrentamos, el minimizar la alucinación. Hay una característica de estos modelos que es su vocación por satisfacer las preguntas que hacemos. Y esto implica que no siempre sea con veracidad. Y el reto pues, está en evitar que se genere esa información o respuestas que no están basadas en los datos de entrenamiento o no tienen una correspondencia con la realidad. Esto plantea también una dificultad significativa dado que los modelos aprenden a imitar patrones en los datos de entrenamiento en lugar de entender el significado subyacente o la veracidad de la información. Y esto pues, puede llegar a generar contenidos que parecen correctos en forma y son incorrectos o irrelevantes en cuestión de contenido. Luego también la falta de verificación de hechos. Estos modelos no tienen capacidad de verificar hechos o acceder a información externa para corroborar durante su generación y esto limita pues, también su habilidad para evaluar la veracidad de la información que produce. También, especialmente en áreas con datos escasos o ambiguos, la IA puede crear puentes entre puntos de datos conocidos de maneras que parecen lógicas, pero en realidad pueden ser completamente ficticias y esto también supone un gran riesgo. Y es importante también tener en cuenta lo relativo a limitaciones de memoria y contexto. En secuencias largas, decíamos antes, y contextos complejos, los modelos pueden perder el hilo de la información relevante. Y por último, el modelado de la incertidumbre, que los modelos de IA generativa típicamente pues, no modelan bien la incertidumbre. Y esto hace que presenten hechos como hechos, pues afirmaciones que deberían ser expresadas con cierta cautela. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el respeto al marco ético y de privacidad. Debemos garantizar que la IA se desarrolle y utilice de manera segura y responsable y, por tanto, pues, debemos tener en cuenta también peligros a distintos niveles. Primeramente, a nivel de sesgo y discriminación que pueda tener las respuestas. La IA generativa puede incorporar sesgos y prejuicios que existen en los datos utilizados para entrenarla y al final, pues si estos datos de entrenamiento contienen errores, información desactualizada o sesgos, pues estos problemas se pueden reflejar también en las generaciones. A nivel de privacidad también, la dificultad de trazabilidad de datos que ponemos a disposición, la dificultad de controlar cómo se utilizan o modifican los datos, todo lo relativo también a las complejidades de la IA generativa en lo relativo a propiedad intelectual y las regulaciones propuestas, el impacto en la economía y el empleo. La IA generativa puede automatizar y reemplazar trabajos y es importante considerar el impacto y mitigar cualquier impacto negativo. Y también a nivel de comportamiento malicioso, que la IA generativa puede ser utilizada para crear contenido falso, engañoso o malicioso. Y todo esto pues es importante desarrollar métodos y herramientas que nos permitan entender cómo funciona la IA, cómo se llega a los resultados y desarrollar también herramientas y prácticas para detectar y prevenir estos peligros.
Otro de los retos, pensando ya en su implementación efectiva, pues es superar obstáculos en términos de integración, rendimiento y escalabilidad. Al final, pues construir un modelo de IA generativa pues puede ser relativamente sencillo, pero hacerlo plenamente operativo a gran escala pues también es un asunto totalmente diferente. Por un lado, los modelos avanzados de IA tienen estructuras complejas que pueden ser difíciles de integrar con sistemas existentes, las dependencias de software y hardware. Los modelos de IA pueden requerir bibliotecas específicas, hardware especializado y esto también complica su implementación. En cuanto al rendimiento, estas soluciones deben procesar y responder a grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo cual también pues, impone exigencias grandes sobre los recursos computacionales. La paralelización ineficiente, que teóricamente pueden beneficiarse de esa ejecución en paralela, pero en la práctica lograr que eso se haga de forma efectiva pues tampoco es sencillo. Y también limitaciones en la gestión de grandes volúmenes de datos, ya que pues, pueden surgir problemas de gestión de memoria y velocidad de procesamiento pues, a medida que los modelos de IA se escalan para manejar más datos o más solicitudes de usuario. Y ya por concluir, por último, el reto de garantizar costes y evaluar. Muchos modelos de IA requieren pues, unidades de procesamiento gráfico o hardware más especializado que pueden ser costosos y las alternativas de servicios de plataformas en la nube, aunque puedan ser más manejables en términos de costes directos, pues es necesario también analizar detenidamente las características, implicaciones, analizar cómo optimizar los costos computacionales y garantizar también el control de los mismos. Por otro lado, también lo relativo a los costes de mantenimiento. Estos modelos necesitan ser actualizados, mantenidos para asegurar que sigan siendo precisos y relevantes y esto pues, puede requerir inversiones adicionales en tiempo y recursos. Y también los largos ciclos, tener en cuenta los largos ciclos de desarrollo. Al final, el desarrollo de estos modelos involucra investigación, desarrollo de nuevos enfoques, técnicas y puede ser un proceso largo y costoso. Y además, pues, para alcanzar esos niveles deseados de eficacia, pues la depuración y optimización de esos modelos pues también puede extender aún más estos ciclos. Y ya por concluir, pues no debemos olvidarnos del desafío que supone la evaluación de estos modelos. Al final nos encontramos con la necesidad de enfoques muy innovadores para evaluar de manera efectiva y ética también los modelos de IA generativa. Y bueno, hemos considerado que podría ser interesante centrarnos en este último por la diversidad de marcos de evaluación, métricas específicas que se están valorando para abordar tanto la complejidad técnica como las implicaciones éticas y sociales de estas tecnologías y bueno, y ahora Eli pues, nos va a dar más detalle al respecto. Pues por todos estos retos que os presentaba Isabel, la evaluación rigurosa de los sistemas basados en LLMs o los LLMs propiamente dichos es un imperativo empresarial ahora mismo y va más allá de lo que es un ejercicio académico. Porque medir las capacidades y las limitaciones de estos modelos con métricas que sean realmente precisas y en un marco de evaluación bien definido es lo que realmente permite aprovechar todo su potencial y optimizar su rendimiento en base a las aplicaciones específicas que queramos hacer de ellos. Entonces, a continuación, lo que vamos a presentar son los nuevos retos a los que nos enfrentamos con el surgimiento de esta nueva tecnología, métricas que han ido apareciendo para definir determinados marcos de evaluación que también veremos y, por último, algunas soluciones y herramientas actuales que permiten implementarlas. En primer lugar, recordemos cómo era la evaluación tradicional de los modelos de IA que ahora, desde que ha surgido ChatGPT, consideramos tradicionales o clásicos. En este caso, lo que se hace es medir el rendimiento de los modelos en base a tareas específicas y bajo condiciones controladas. La tarea es una concreta, entonces se pueden definir determinadas métricas, que en concreto las más utilizadas son Accuracy, Precision, Recall y F-Score, y luego se utilizan también algunas metodologías de evaluación para implementarlas. Lo fundamental es, en este caso, dividir entre conjunto de entrenamiento y conjunto de test, de manera que los modelos siempre se evalúan en el conjunto de test que se compone de un conjunto de datos que no han sido vistos por el modelo. Y también se pueden utilizar otras como técnicas de validación
o introducción de ruido para ver cómo se comporta el modelo en condiciones anómalas. Pero ahora, a diferencia de lo que ocurría, tenemos que un mismo modelo puede ser utilizado para muchas tareas. Y además hay que tener en cuenta que ahora los resultados son muy variados y no tienen por qué ser iguales ante un mismo input, que esto sí que ocurría con la IA tradicional. De hecho, ahora mismo no hay un resultado correcto porque este no tiene por qué ser único ni tampoco predecible. Además, como vemos en el diagrama y como decía al principio, hay múltiples tareas y hay distintas métricas para cada una de ellas. Unas pueden ser más o menos interesantes en función de lo que queramos resolver. Por tanto, ahora la evaluación ya no es un proceso único, sino que es un proceso iterativo y resulta fundamental para garantizar el rendimiento y la longevidad de nuestras aplicaciones basadas en LLMs. Y por todo esto, entonces, las métricas tradicionales que presentábamos en la anterior diapositiva ya no son suficientes. Pueden serlo para evaluar ciertos outputs, pero en general, si queremos tener en cuenta la semántica, el razonamiento, la calidad del texto generado, pues en este tipo de tareas no son resolutivas. Por eso, vamos a comenzar por definir nuevas métricas que están en constante evolución y que se están definiendo según los retos que se van encontrando a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones. En esta diapositiva proponemos dos formas de clasificarlas. En el diagrama de la izquierda estarían clasificadas en base a su naturaleza técnica. Podemos distinguir métricas basadas en estadística y métricas basadas en los modelos propiamente dichos, que puede ser un modelo de procesamiento del lenguaje natural más clásico o un modelo de inteligencia artificial generativa. Y luego también cada una de ellas es distinta en función de si evalúa palabras, combinaciones, caracteres o si utilizan distancias. Y luego, por otro lado, podemos también clasificarlas en función de sus propósitos específicos. Lo que intentamos evaluar con ellas puede ser la habilidad para generar texto similar a lo de un humano, la coherencia y consistencia de los textos generados, así como razonamiento, comprensión y precisión factual. Y lo mismo con sesgo e imparcialidad, que también veremos al final que es importante definir métricas que permitan alinear el comportamiento del modelo con los humanos que lo han creado y los que lo van a utilizar y que sea responsable éticamente hablando. Y por último mencionar que en este caso sí que juega un papel importante la evaluación humana. Sí, porque por un lado todavía no se han conseguido desligar del todo las anotaciones humanas que son necesarias para evaluar estos modelos y por otro porque también estas aplicaciones están muchas de ellas diseñadas para que las utilice un usuario final, con lo cual la satisfacción del usuario también es una importante métrica a tener en cuenta. Antes de ir al detalle de las nuevas métricas que veíamos justo en la diapositiva anterior, es importante tener en cuenta que hay que distinguir si estamos evaluando el LLM propiamente dicho, aunque esto realmente lo normal es ya utilizar un modelo fundacional, como por ejemplo puede ser GPT, que es un modelo ya listo para usar, u otros que hay también open source y que se pueden utilizar vía API. Para comparar estos, en caso de que nos interese seleccionar el más adecuado según nuestro caso de uso, existen ya algunos marcos de evaluación estandarizados como los que se detallan en la diapositiva. Pero nosotros lo que ahora mismo queremos evaluar realmente son los sistemas basados en LLMs, aplicaciones empresariales que ahora queremos basar en este tipo de modelos. Y aquí, en este caso, sí que entra en juego la responsabilidad del desarrollador, porque ya el sistema no solamente funciona bien o mal en base a las capacidades intrínsecas del LLM listo para usar que hayamos utilizado, sino que además hay que tunearlo para que responda correctamente a los objetivos que se planteen. En primer lugar, ahora vamos a ver las métricas estadísticas, que era uno de los tipos que veíamos. Por un lado estadísticas y por otro lado basadas en modelos. Pues bien, las métricas estadísticas, lo más interesante es que se basan en las métricas tradicionales. Como vemos en la definición de Blair, Rush, Meteor y distancia de Leverstein, todas ellas son una variante realmente y se están basando en precisión, recall y las F-score clásicas. Por este motivo, precisamente, son más fiables, pero, como decía, también son imprecisas en cuanto a la evaluación del razonamiento y la semántica. Por eso surgen nuevas métricas, que serían las métricas basadas en los modelos, que pueden ser basadas en modelos NLP o basadas en modelos de IA generativa.
Estas sí que son más precisas porque sí que podemos ahora evaluar la calidad del contenido, el razonamiento y la comprensión, pero también son menos fiables debido a su propia naturaleza probabilística. Tenemos métricas que están basadas en modelos de NLP, que en este caso presentamos uno basado en inferencia y otro que se basa en el modelo de BERT. Todos ellos requieren una referencia, que en este caso sí que tendría que haber sido creada previamente por un humano, de ahí la importancia que antes destacábamos de la evaluación humana. Y después, por otro lado, también existen alternativas de métricas basadas en modelos LLM. Concretamente, estas realmente se pueden considerar una autoevaluación del propio LLM. Y una, por ejemplo, que es bastante común es GEVAL, que utiliza GPT, aunque se podría utilizar también otro modelo e incluso es habitual compararlo con otro modelo distinto al que se esté utilizando en la aplicación. Entendamos ahora en detalle en esta diapositiva en qué consiste esta autoevaluación del propio LLM. En este método de GEVAL lo que se hace es escribir un primer prompt en el que se define la tarea a resolver y los criterios de evaluación. Y luego se hace uso de las técnicas de prompting, que también son importantes a la hora de manejar estos modelos, para pedirle que a partir de esa primera definición de la tarea genere una serie de pasos a seguir. Y después se concatena el prompt inicial con el prompt que él mismo ha generado, utilizando un razonamiento en cadena, y va evaluando después la pregunta en concreto como si estuviese rellenando un formulario. Y por último, podemos definir una puntuación para puntuar, para evaluar la respuesta según nos interese, porque le podemos pedir que evalúe de 1 a 5, por ejemplo, como es el caso, pero luego podemos ponderarlo nosotros según cómo veamos que sea más útil o conveniente en la aplicación específica. Vale, pues hasta ahora entonces hemos visto métricas estadísticas y métricas basadas en modelos. Como decía, las estadísticas son más fiables, pero menos precisas, y las basadas en modelos son más precisas, pero menos fiables. Entonces, también lo que se propone es una combinación de ambas. Por un lado, las que combinan estadística con modelos de NLP, lo que hacen en definitiva, ambas que proponemos en esta diapositiva, son combinar el modelo de lenguaje BERT con cálculos de distancias, con embeddings o la distancia de Dassenstein. Y también hay otras variantes que son similares. Y luego, si combinamos estadística con modelos basados en DLM, pues podemos definir otras que al final también son una autoevaluación del propio modelo, como por ejemplo GPT-Score. GPT-Score ahora combina GEVAL, que es la que veíamos antes, pero además añadimos la probabilidad de generar el texto objetivo, trabajando con los tokens que el propio modelo genera. En definitiva, pues creando ese cálculo de la puntuación que antes mencionaba. Otra métrica posible es la que se ha denominado Self-Check GPT, que es una autoevaluación del propio GPT, que es especialmente interesante porque se basa en técnicas de muestreo para intentar detectar alucinaciones, basándose en el supuesto de que si un hecho es inventado, o sea, una alucinación, no debería ser reproducible. Y luego, otra opción también es utilizar el mecanismo de pregunta-respuesta. Preguntarle al propio LLM hacerle determinadas preguntas cerradas que hemos definido previamente y que nos responda con sí o no y calcular indicadores estadísticos en base a las respuestas. Para, por ejemplo, generar un indicador de fidelidad. Aunque en este caso también se requeriría, de nuevo, evaluación humana para crear este dataset con la verdad fundamental. Después de definir todas estas nuevas métricas y clasificarlas en base a la naturaleza técnica, como acabamos de ver, es importante definir un marco de evaluación. En primer lugar, como primer diagnóstico, se pueden seguir las indicaciones de este esquema. Nos tenemos que preguntar si disponemos de un dataset de referencia, o sea, una verdad fundamental contra la que podemos comparar las preguntas y respuestas que le hagamos a nuestro modelo. Esto es algo costoso, entonces puede ser que no lo haya. En caso de que sí que lo tengamos, nos debemos preguntar si las respuestas que nos va a dar el modelo son discretas. Si es que sí, en este caso sí podríamos recurrir de nuevo a las métricas tradicionales que se venían utilizando en los modelos clásicos. Pero si es que no, porque es texto generado y es lenguaje natural, hay que recurrir a métricas de similitud, que ya se basan en lo que veíamos anteriormente, en indicadores estadísticos que utilizan otro tipo también de distancias.
Si no tenemos un dataset de referencia, entonces tenemos que recurrir a otras alternativas. En caso de que queramos automatizar el proceso, podemos utilizar una autoevaluación del propio LLM. Definir una serie de pasos como lo que veíamos anteriormente en GEVAL o GPT-Score y ajustar nosotros la puntuación según nos interese. Si no nos interesa automatizarlo porque la aplicación no lo requiere, debemos preguntarnos el tiempo que tenemos. Si no tenemos mucho tiempo, entonces lo mejor es que el LLM se autoevalúe para casos concretos que definamos y que podamos controlar de manera fácil. Si tenemos tiempo suficiente, lo más exacto y preciso en este caso sería, de nuevo, recurrir a la intervención humana y crear ese dataset de referencia que nos permite establecer un marco de evaluación mucho más preciso y utilizar todas las métricas que hay ahora mismo disponibles. Y en segundo lugar, tras este diagnóstico inicial, es importante seleccionar métricas específicas según los casos de aplicación concretos. Vamos a ver algunos y aquí es importante destacar que se pueden utilizar todas las métricas anteriores, pero también se han ido definiendo algunas más específicas para determinados escenarios de aplicación. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque no todas las métricas son igual de importantes según el caso de uso al que nos estemos enfrentando y hay que saber cuáles deben adquirir la importancia que deben tener según nuestros objetivos. Si, por ejemplo, tenemos una aplicación cuyo principal objetivo es el resumen, hay una serie de métricas que ya se han definido y que incluso están implementadas en algunos frameworks que se pueden utilizar, como son las que se detallan en la diapositiva. Y algunas no requieren evaluación humana, pero, por ejemplo, la última sí que en algunos pasos, si se va al detalle, es necesaria. Otro escenario de aplicación también es el de pregunta-respuesta. Aquí se proponen unas métricas específicas que se basan también en hacer preguntas y respuestas al modelo y, por tanto, están indicadas especialmente para casos de uso, por ejemplo, un chatbot en el que hagamos preguntas al modelo y nos dé una respuesta. Pero también se pueden utilizar en resúmenes, por ejemplo, para evaluar la precisión factual. Y aquí pues os detallamos tres de ellas que han surgido últimamente y que son útiles. También, de nuevo, pues tener en cuenta que algunas requieren una referencia, que tiene que haber sido creada por un humano o al menos supervisada, y otras que no. Y ya por último, el último caso de aplicación, que es muy típico en la actualidad, es el de RAG, la generación aumentada de recuperación. Por comentar en qué consiste exactamente, se alimenta un bot que está basado en un modelo de IA generativa con una base documental. El usuario hace una pregunta, se calcula la distancia de esta pregunta mediante modelos de embedding y se buscan las secciones de esa base documental que tienen una distancia menor a la pregunta, por tanto, que son más similares. Entonces, con estas secciones más similares, el LLM ya elabora la respuesta. Es decir, que en cierto modo ya tenemos un control sobre el conocimiento que tiene nuestro modelo, porque de esta manera sí que lo estamos consiguiendo acotar. Pero, no obstante, las alucinaciones siguen siendo un problema porque es algo intrínseco a los LLMs y entonces hay que evaluar este proceso. Por un lado, hay que distinguir la recuperación, que es esta parte en la que buscamos qué secciones son más relevantes para responder a la pregunta, y luego hay que evaluar la generación para evaluar cómo de buena es la respuesta que nos ha dado. Para ambos casos se proponen una serie de métricas que en esta diapositiva siguiente detallamos, aunque es por dar una definición que se podría utilizar, o por lo menos la idea principal, porque es cierto que no son definiciones fijas, sino adaptables, y en función del marco de evaluación en el que estemos podemos ajustarlas de una manera o de otra. Pero por enumerarlas, pues hay que tener en cuenta la fidelidad, la relevancia de la respuesta, precisión del contexto, relevancia del contexto seleccionado y recuperación también de ese contexto, que son esas secciones más relevantes. Y luego, en cuanto a la respuesta, similitud semántica, si tenemos una referencia con la cual comparar, y corrección. También para saber si la respuesta es correcta debemos tener un dataset con la verdad fundamental contra el cual podamos comparar y confirmar si nos ha respondido bien o no. Vale, hasta ahora entonces hemos ido definiendo métricas
y marcos de evaluación en función de los casos de aplicación, con el objetivo de evaluar la calidad de la respuesta. Pero es que además en un sistema basado en un LLM, que se esté utilizando como una aplicación empresarial, hay que tener en cuenta otra serie de métricas en el entorno en producción, como por ejemplo la participación de los usuarios, la interacción, su satisfacción, que es fundamental, como también decimos al principio, el rendimiento de esta aplicación y el coste que tiene. Además, también planteábamos otro reto, que era el alineamiento humano y la ética. Entonces, se definen también una serie de métricas que podemos medir para conseguir que el modelo adopte la cultura de la empresa y un comportamiento acorde con los objetivos, valores y preferencias tanto de los humanos que lo han creado como de los humanos que lo van a consumir. Y, por otro lado, también esta capacidad generativa plantea importantes cuestiones éticas, porque se puede fácilmente crear información incorrecta e influir en opiniones y comportamientos. Entonces, hay que seguir una serie de métricas que se han definido para intentar tener aplicaciones de IA responsable, como pueden ser las que comentamos en esta diapositiva de aquí, que son error humano, divergencia de objetivos, calidad de la interpretación humana, consistencia con las preferencias, evitar el contenido dañino y también aquí es importante la regulación y la legislación que tiene que ir surgiendo de la mano de esta tecnología. Por último, después de haber visto métricas y marcos de evaluación, vamos a hacer mención a algunas soluciones y herramientas actuales que permiten implementarlas. Aunque es verdad que ahora mismo no existe un conjunto de métricas universalmente aceptado ni tampoco un marco de evaluación estandarizado, sí que se han diseñado algunas plataformas de evaluación y herramientas colaborativas, algunas de ellas open source, incluso que son ofrecidas por instituciones de renombre como podemos ver aquí, algunas propias de Microsoft, de Google y luego LangChain, que también es una aplicación que permite desarrollar aplicaciones basadas en LLMs, además de evaluarlas. O Amazon, el propio Amazon también tiene su propia plataforma para desarrollar este tipo de aplicaciones y implementar las métricas que nos interesan. Dentro de las plataformas de evaluación hay algunas específicas, como veíamos antes con las métricas, pues para cada caso de uso. Aquí hemos querido detallar las relativas a RAG, porque es un caso muy típico actualmente, y sí que queríamos destacar que el objetivo de estas es automatizar la evaluación ante todas las métricas que veíamos anteriormente de fidelidad, relevancia del contexto, corrección. Entonces, se proponen dos frameworks que se llaman RAG y ARES, y ambos lo que intentan es minimizar la intervención humana, porque sí que veíamos que en algunas métricas era necesario. Aún no se ha logrado, pero es cierto que ARES, utilizando técnicas ya más avanzadas, consigue minimizarlo en la medida de lo posible. Bueno, hasta aquí sería un poco el contenido y, bueno, esto lo tenéis que imaginar sobre todo en el contexto de imaginaos en una aplicación muy típica, ¿no? Como es un chatbot gobernado por inteligencia artificial generativa, ¿no? Imaginaos cuando una empresa pues tiene que tomar la decisión de ponerlo frente a sus clientes, ¿no? Frente al público en general. Bueno, pues hay muchas preguntas que hacerse antes de dejar que determinados procesos pues estén gobernados por una tecnología que aún no dominamos del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son, yo creo que un muy buen resumen, ¿no? de uno de estos retos y de todo lo que estamos aprendiendo para conseguir que estas aplicaciones se pongan a disposición del público de forma fiable, ¿no? De forma fiable y en unos entornos pues muy controlados y que realmente mejoren la productividad, pero sin dañar otras cuestiones. Me imagino que en este tipo de situación pues se verán reflejadas pues muchas empresas, ¿no? Cuando van a realmente a coger un caso de uso y realmente intentar ponerlo en producción. Pues realmente cuando jugueteas un poco, pues todo parece que va muy bien y cuando empiezas realmente a plantear qué pasa si esto funciona solo, pues es cuando surge la necesidad de aplicar todas estas técnicas
pues para intentar realmente pues, controlarlo en la medida de lo posible. Pero estamos, como os decía antes, pues aprendiendo todos al respecto y, bueno, nosotros afortunadamente trabajando con grandes empresas y con grandes clientes que nos permite, pues, bueno, pues experimentar en entornos, pues, muy francamente interesantes, ¿no? en esta etapa tan apasionante. Muy bien, José Luis, muy bien, Isabel y Elizabeth, ¿no? La verdad que a mí particularmente me ha encantado porque nosotros estamos justo en ese momento. Estos días hemos comentado a algunos alumnos de TFG, trabajo final de grado, que hay que mirar eso de ragas, hay que mirar la parte de la evaluación, hay que mirar qué está pasando aquí. Al principio nos quedamos con la parte más humana, de, oye, que tenemos que coger preguntas y ver aquí lo que nos está dando no es el modelo, sino los diferentes modelos que estamos evaluando, porque hay varios open source, estamos con OpenAI también. Y claro, dice, pero esto no puede ser tan manual, como lo estamos haciendo, ¿no? Y efectivamente hay una parte manual para aprender también, y hay una parte clave que el sistema depende del humano también. Pero la exposición de todas las herramientas, la estrategia inicial y luego todas las herramientas, la verdad que nos ha ayudado mucho. Y nos planteamos, nosotros estamos haciendo varios QA, por ejemplo, con la normativa. Esto es un tema que todo el mundo quiere ahora, ¿no? Que es toda la normativa de la universidad que está en la web. Perfecto, maravilloso. Pero a ver quién la busca, quién encuentra la última versión. Uno suele ir a Google y hay cosas desfasadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un sistema donde le puedas preguntar, oye, ¿cómo hago un pago a justificar? O ¿cómo me matriculo de no sé qué? O ¿cómo hago no sé, con lenguaje natural, que es la diferencia, que es el gran impulso que hay ahora, ¿no? Pues nosotros ya estamos utilizando diferentes modelos, tanto unos OpenAI como los libres, y en esta parte de evaluación, pues estamos a -1, por decirlo así, con lo cual nos ha venido al grupo que hay unos cuantos aquí, pues súper bien, ¿no? Preguntas, por favor, en el chat si quieren, o pueden abrir el micro. Y yo sí tengo una a nivel ya de, claro, la empresa está dedicando unos esfuerzos de investigación importantes a todo esto, muy importantes. ¿Ya tienen resultados? ¿Ya están aplicando resultados concretos? ¿Están teniendo, pues no hace falta hablar a lo mejor el caso exacto, pero para darnos unas pistas en los QA, por ejemplo, qué sistemas de evaluación deberíamos empezar a evaluar, a mirar o cositas así? Sí. Bueno, pues hay combinación de todo. O sea, sí que tenemos casos de uso desplegados. Además, mira, pensando precisamente en el que tú comentabas, nosotros hemos trabajado en una universidad también en un caso de uso similar. Y claro, vosotros además tenéis una gran suerte que no se tiene en las empresas normalmente. Y es que en la universidad está todo reglamentado. Está todo reglamentado y eso es una información pues coherente y bueno, pues finita, ¿no? O sea, al final todo, digamos que tu base documental sabes dónde está. En una empresa mucho del conocimiento es mucho más informal, entonces es mucho más complicado esa base documental alimentarla dentro del modelo. Entonces ya tienes que empezar evaluando esa parte, ¿no? Esa parte, digamos, de la coherencia de tu verdad fundamental, ¿no? En ese caso vosotros lo tenéis un poquito más fácil. Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, pues con varios de los frameworks que estás comentando, pero hay una parte de esfuerzo humano todavía. Y en muchos de los casos, las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que son grandes clientes, empresas del IBEX en su mayoría y demás, los casos de uso están expuestos de forma interna aún. O sea, incluso mucha gran parte de esta evaluación se hace, pues, en vuestro caso, pues, por ejemplo, pues, con los propios empleados de la universidad, ¿no? Serían, bueno, pues, ¿cómo haces esa fase final de depuración? Pues en un entorno controlado. Y en pocos casos todavía se puede dar el paso hacia afuera, porque los riesgos son muy grandes, lógicamente. No somos capaces de medirlo. O sea, vamos teniendo más luz, pero todavía no puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Por lo que va a ocurrir en un entorno real. Sí, efectivamente.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Puede abrir micro. Agradecerles a los tres la presentación y que hay una parte que estoy totalmente de acuerdo incluso con la introducción, que ya por el febrero del 2023 dimos la primera formación sobre estas nuevas tecnologías. Hay unos early adopters y también con responsabilidades en el Consejo General de Economistas de España sobre esta materia. Pues hablábamos, ¿no? Entonces nos llamaba la tele, la radio y todo el mundo solo quería saber pues cuántos de empleos iban a desaparecer y cuántos niños se iban a copiar en la universidad, más o menos era lo que nos preguntaban. Y entonces, en este caso yo, de lo poco que podíamos haber cacharreado esos 3, 4 meses, manteníamos la firme convicción de que iba a haber una modificación de las tareas, es decir, lo que hacemos ahora, pues íbamos a tener una ayuda, pero que estábamos todavía muy lejos de la destrucción, tal, porque siempre un humano pues tiene que validar y tal. Y bueno, pues me ha gustado pues reafirmar esta idea desde la práctica, ¿no? Ustedes pues lo están cacharreando todos los días, porque efectivamente pues no parece que sea ni a corto ni a medio plazo esos augurios negativos. Sí, yo estoy más de acuerdo con esa visión de tecnología habilitadora, ¿no? Es decir, bueno, pues es una tecnología a propósito general que nos va a ayudar a generar nuevas innovaciones, pero no es la tecnología en sí misma, la nueva tecnología, la que va a generar esa muerte y destrucción que nos prometían, ¿no? Mira, por aquí hay una preguntita. ¿Qué framework? Bueno, José Luis Quintero. ¿Qué framework de desarrollo soléis utilizar? ¿LangChain? Sí, pero no solo. Sí, pero no solo. Aquí date cuenta que en muchos casos, en el entorno empresarial, lo que tienes que adaptarte es a la tecnología que tiene el cliente. Entonces, en muchos de estos casos, además, teniendo en cuenta que hablamos de información sensible, del marco regulatorio estricto en un entorno corporativo, tienes que adaptarte, pues en muchos casos, directamente a trabajar sobre M365, ¿no? Sobre todas las herramientas que proporciona el entorno corporativo u otras plataformas. No siempre, o sea, un desarrollo a medida, en muchos casos, como decíamos, es una tecnología habilitadora que tú tienes que integrar dentro, digamos, del ecosistema empresarial. Entonces, se usa LangChain en algunas partes de los procesos, pero no siempre y no solo. Se usan muchas tecnologías y en gran medida basadas en las aplicaciones empresariales. Perfecto, muy bien. Elizabeth, voy a aprovecharme con el tema este de Cuba que estamos haciendo, que explicaba antes. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar a evaluar? ¿Con alguna herramienta tipo Ragas o la otra que comentabas también? No sé, si nos ayuda. Si estáis utilizando algún framework concreto, porque si, por ejemplo, estáis utilizando LangChain, ahora que lo mencionan, quizá sí. LangSmith sea lo más fácilmente integrable así de manera directa. Sí, LangChain, por ejemplo. Claro, si está desarrollado sobre LangChain, se puede utilizar LangChain. Si no, pues una combinación de lo que mejor os venga en función del caso de uso. En cualquier caso, si podéis tener respuestas que son ciertas, que era lo que comentábamos anteriormente, sí, pues sí que se puede recurrir a algún framework de los específicos de evaluación como Ragas, que al final sí que se basa en una propia autoevaluación de la respuesta y en tener en cuenta que el contexto se ha extraído correctamente. Aunque se requiere que se sepa cuál es la respuesta, si no, por ejemplo, el usuario podría ir diciendo me gusta o no me gusta en función de si la respuesta es correcta, siempre que sea un usuario que tenga conocimiento del tema, claro. Sí. Yo creo que en su caso generar esa verdad fundamental, como en el caso de la universidad que hicimos, es más sencillo porque al final están basadas en reglamentos cerrados. O sea, ¿no? Digamos que, imagínate, en un soporte a cliente de una gran compañía es mucho más complicado establecer. Pero en vuestro caso, con un esfuerzo moderado dentro de la propia, digamos, del propio staff de la universidad, seguramente se pueda generar ese ground truth con un esfuerzo razonable. Lo que ha hecho un compañero precisamente ha sido incluso hasta un bot de Telegram donde la gente está haciendo preguntas
Y estamos recogiendo todas esas preguntas y claro, si les tenemos las respuestas, pues ya tendríamos un buen tal, ¿no? Y son gente que está muy inquieta porque dice, me encantaría preguntar este tipo de cosas y que me dijera. Entonces, le estamos diciendo, mira, te puede contestar cosas y al mismo tiempo estamos nutriéndonos de todas estas preguntas. Claro. Eso, por ejemplo, en el entorno empresarial es una de las primeras fases de los proyectos muchas veces a través de Teams. Se integra dentro del Teams empresarial y a partir de ahí se van generando ese tipo de bases. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Más comentarios? Yo creo que hemos llegado a las 11, que es la hora típica nuestra. Vaya, me he quedado con cosas, lo típico era DevOps, MLOps, LLMOps. Casi nada, eso nos daría para otras varias horas, ¿no? Pero vaya, que es apasionante porque son cosas distintas, se atacan de distintas formas y ahora lo que hablábamos de los modelos y tal y cual, la verdad que nos queda un largo recorrido y es un placer tener casos de empresa y que estén tan avanzados y hayan enfocado también las cosas como ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel, Elizabeth, y un abrazo muy fuerte, José Luis, a ver si nos vemos. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros y un placer haber contribuido a esta cátedra con nuestra modesta experiencia y bueno, pues eso, aprendiendo todos de todos. Sí, exactamente. Haciendo grupo, haciendo equipo. Muchas gracias y bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo webinar. Carlos, gracias. Venga, chao. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.